Bendiciones, estimados hermanos, apreciados amigos, muchas gracias por darnos el privilegio de estar nuevamente con ustedes para compartir la eterna palabra de nuestro Dios. Tenemos una palabra que hoy va a bendecirnos, que hoy va a ministrarnos de una manera especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo y vamos a hacerlo en el capítulo 8 y vamos a estar leyendo apenas dos versos, el verso 23 y el verso número 24. La Biblia dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bien, ¿qué verdades nosotros podemos extraer de este corto pasaje de las Escrituras? Antes de analizar este pasaje, permítame decirle que sin el ánimo de espiritualizar y sin el ánimo de ver demonios en todas partes, pero sí quiero enfatizar lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Es decir, una de las obras que Jesús vino a hacer es precisamente a deshacer todas las obras de Satanás, porque Dios estaba con Él. Entonces quiero que veamos en el ministerio de Jesús una parte espiritual, y esa parte espiritual es precisamente su lucha contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Antes también de analizar este pasaje, deseo decirles que nada en el ministerio de Jesús ocurrió por accidente ni ocurrió por casualidad. Jesús tenía un propósito definido. Él nunca fue a una ciudad, nunca ministró a una persona por cuestión de casualidad. Él todo lo que hacía, lo hacía por una razón muy sencilla. El Padre le ordenaba hacerlo. Y cuando Él toma la barca aquí con sus discípulos, Él tiene un objetivo claro. Su objetivo es ir a la tierra de Gadara y libertar a una persona que estaba poseída por demonios. Ustedes habrán leído la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Jesús, al tomar la barca con sus discípulos, tiene ese objetivo de ir a Gadara a libertar, porque Él dijo que mientras el día dura se puede trabajar, llegaría la noche en que nadie podría trabajar. Entonces Él va a Gadara con el objetivo de libertar a alguien que se encuentra endemoniado. Pero note usted lo que dice la Escritura: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Hay dos palabras griegas muy interesantes aquí. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y una de estas palabras interesantes es la palabra levantó. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. La palabra levantó es la palabra ginomai. Esta palabra griega ginomai significa de repente, sorpresivamente. Es decir, que esta tempestad que se va a levantar en el mar no se debe a factores atmosféricos, porque ustedes saben que para que llueva, para que se produzca un tornado, para que se produzca un huracán, esto se debe pues a condiciones climáticas, a condiciones atmosféricas. Bueno, esta palabra ginomai indica que estos factores naturales fueron obviados, que aquí esta tempestad no es producto de causas naturales, que esta tempestad que se levanta aquí es debido a factores
sobrenaturales. Es decir, que hay alguien o que hay algo detrás de esta tempestad que la origina precisamente con el propósito de evitar que Jesús llegue a la región de Gadara. Ahora, ¿qué más dice el texto? Se levantó en el mar una tempestad tan grande, note esta expresión, aquí tenemos nosotros un superlativo, tan grande, que las olas cubrían la barca. La barca en la que iba Jesús no era un bote, era una barca. Era una barca utilizada para la pesca. Una barca que podía contener 150 a 200 peces grandes. Es decir, que esta era una barca que podía contener varios quintales de peso. Entonces la tempestad que se levanta es tan grande que las olas cubrían literalmente la barca, o sea, arropaban la barca. La palabra grande también es una palabra aquí significativa, es la palabra mega. ¿Recuerdan ustedes los mega supermercados? ¿Verdad? Mega significa grande. Entonces, esta tempestad era con olas tan grandes, con olas increíblemente grandes, que cubrían la barca. Entonces, esta palabra aquí, mega, significa excesivamente grande. Quiere decir que no era una tempestad cualquiera. Esta tempestad tenía un propósito: evitar que Jesús llegara a Gadara a producir la liberación de esa persona endemoniada. Hay un pasaje muy similar a este. Recuerdan que Dios envía a Pablo a la ciudad de Roma y se levanta también una tempestad en alta mar y Pablo termina como náufrago y en la isla una víbora se prende de su mano. Era la voluntad de Dios que Pablo fuese a Roma, pero alguien levantó una tempestad y alguien envió una víbora para que mordiese a Pablo con el objetivo de que Pablo no llegara a Roma, no se cumpliera el propósito de Dios. Fue Pablo quien dijo que él quiso ir a Roma a comunicarle a los hermanos dones espirituales, pero Pablo dice: Satanás una y otra vez nos estorbó. El diablo es el que pone obstáculos. Y el diablo aquí está poniendo un obstáculo en el ministerio de Jesús, y ese obstáculo es precisamente esta tempestad. Ahora, ¿qué hace Jesús? Mire usted lo que él hace. Y vinieron a él sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprendió, que es una palabra que se usa precisamente para reprender espíritus. Entonces Jesús visualiza que detrás de estos vientos, detrás de esta tempestad, hay espíritus que se mueven con el objetivo de impedir que él vaya a Gadara a producir una liberación. ¿Ocurre esto en la vida nuestra? Sí, ocurre esto también en la vida nuestra. Por eso necesitamos el debido discernimiento espiritual. Recuerda que Pablo dice que él no ignoraba las maquinaciones de Satanás. ¿Y qué quiere decir la palabra maquinaciones en griego? En estos días vamos a compartir con ustedes un estudio sobre batalla espiritual. La palabra maquinaciones significa que Satanás tiene la capacidad para pensar, y que Satanás tiene la capacidad para elaborar planes, estrategias. O sea, el ataque satánico siempre es estratégico. Jesús tuvo discernimiento para visualizar detrás de cada situación un espíritu moviéndose con el objetivo de que él pueda realizar el propósito para el cual fue enviado a esta tierra. Entonces, amados, sigamos los pasos del Maestro, vivamos en oración, vivamos en comunión, porque la lucha que tenemos no es una lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Que nuestros ojos espirituales puedan estar siempre abiertos, que podamos visualizar. Obvio, permítame enfatizarle esto nuevamente. Yo no quiero que vea usted detrás de cada enfermedad un espíritu, ni detrás de cada problema un espíritu, ni detrás de cada situación adversa un demonio. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy enfatizando es que debemos de tener discernimiento de espíritu para que podamos visualizar qué es lo que se mueve detrás de una enfermedad, detrás de un problema, detrás de una situación difícil. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Que Dios abra nuestros ojos, que Él nos dé discernimiento de espíritu y que no podamos ignorar las maquinaciones de Satanás en contra de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Muchas gracias, fue un placer, una bendición estar con ustedes. Será pues hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les siga bendiciendo rica y poderosamente. Dios les bendiga.